Muy buenos días, mi nombre es Jennifer Mazabanda y el día de hoy vamos a hablar sobre los pensamientos pedagógicos. En sí quisiera que definamos primero qué es la pedagogía. En sí la pedagogía es un conjunto de reglas y normas que en sí es la ciencia que estudia la educación. En sí es un donde aquí la pedagogía tiene como deber crear en sí la pedagogía crea métodos para poder ayudar a la educación a muchos de nosotros aprender. En sí, el pensamiento pedagógico se basa en el pensamiento pedagógico oriental. Aquí se refiere a la no violencia, al no maltrato. En sí se unió con la religión. En esta su principal objetivo era impartir los valores. Ahora vamos a hablar sobre el pensamiento pedagógico griego. En esta se divide en Esparta y Atenas. Esparta era que daban culto a su cuerpo y Atenas que aquí luchaban por sus derechos, por su libertad. Aquí está Pitágoras, quien fue que creía que las matemáticas eran el centro del universo. También tenemos a Sócrates, que decía que la lengua, la literatura y todo eso era el centro del universo. Y Zelofán, quien fue que luchó por los derechos de las mujeres, pero en sí solo se basó en quehaceres domésticos de eso. Vamos a hablar sobre el pensamiento pedagógico romano. En sí, los esclavos tenían que aprender a hacer cosas en la casa y también tenían que servir. Aquí también los seres humanos tenían la necesidad de conocer y aprender. Vamos a hablar sobre el pensamiento pedagógico medieval. En sí se creó las escuelas catequistas. En el pensamiento pedagógico medieval decían que era más importante la religión. Sí, aquí se creó la humildad y también se creó la fe, que sí se basaba mucho a la religión, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la pedagogía pedcrítica. En sí, quisiera hablar de un personaje muy importante que es Paulo Freire, quien creó la teoría del hipertexto. En sí aquí motivaba al estudiante a tener una educación libre, ¿no? También, esta es también la teoría de Paulo Freire, que decía que el estudiante para ser educado tiene que ser libre. En sí, él quería hacerles entender que una conciencia de condición social que el individuo tenía, que obtenía mediante análisis y reflexión que el mundo le daba. En sí quería que el estudiante al momento de aprender él sea libre, ¿no? No tendría que, como por ejemplo en una religión, si él quería hacer eso, de alguna religión, él tenía el derecho de ser libre, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los modelos pedagógicos. En sí aquí vamos a hablar exclusivamente del conductista, conductivista, significativo y crítico. Y vamos a empezar con el conductista. Este modelo se creó en el siglo XIX durante la Segunda Guerra Mundial. En sí dice que estudiaba el comportamiento del ser humano. Ahora vamos a hablar sobre el constructivista. El constructivista en sí estudiaba no importa que te equivoques, el docente siempre va a estar para corregirte. En sí siempre tienes que arriesgarte y nunca quedarte ahí. Si te equivocas no importa, tienes que equivocarte y así se aprende. Era este modelo. Ahora vamos a hablar sobre el significativo.
propuesto por David Ausubel. Este dice que tú ya tienes conocimiento, pero se te añade más conocimiento. Esta fue la teoría que propuso David Ausubel. Y ahora vamos a hablar sobre el modelo crítico. Este modelo en sí decía que todos los conocimientos que te he impartido, todos tú vas, los debatas, los criticas, lo practicas en sí. Ahora vamos a hablar sobre los fines de la educación, la formación y la autoformación. Como finalidad, la educación como realidad, como finalidad y sentido, es una sustantividad de raíz, ya que la educación es diversa y múltiple y compleja, de riqueza. Es logos, orden y coherencia y razón. La educación va orientada para el ser humano y sirve para su formación, la libertad, la dignidad individual y una base de conocimiento social. La formación y la autoeducación en sí se basa se divide en dos, en educar y educere. Y vamos a ver qué es educare. Educare dice que el hombre es educado, y educere, el hombre se forma a sí mismo. Educare en sí significa criar, nutrir, alimentar, es decir, que lleva una interpretación tradicional. Educación, el educador es el protagonista principal en la educación. Y vuelta en educere, en sí, aquí el protagonista ya no sería el educador, sino el alumno. Ellos buscan maneras para aprender y adquieren más conocimiento. Vamos a hablar sobre el rol del maestro ideal. Según entiendo, un maestro no simplemente tiene que educar, sino también tiene que ganarse la confianza, entender a aquellas personas que él va a educar, hacerse amigos de los que se van a educar. Sí, también entiendo que recuerdo que vimos una película, La lengua de las mariposas. En sí, la educación no simplemente es impartir conocimiento, sino no verlo de una manera aburrida, se podría decir, sino que tenemos que buscar maneras de poder educar a las personas, no simplemente estar en un salón de clases y ya, sino buscar técnicas y maneras para poder educar a las personas, para que ellos se sientan cómodos al momento de aprender. Ahora vamos a hablar sobre la psicología. La psicología en sí estudia el comportamiento de los seres humanos y también estabiliza las emociones de los seres humanos. Y es una disciplina que se encarga de los procesos mentales de las personas. En sí vamos a ver cómo se origina la psicología. Según recuerdo, la psicología empezó como un estudio normal, así, y después con el paso del tiempo se empezó a estudiar el comportamiento de las personas. Se origina con la palabra esqui, que significa espíritu y alma, que dice que significa tratados o estudiados. La psicología también está relacionada con otras ciencias como la genética, la ciencia y la física. En la genética se podría decir que aprendemos en hereditario, que aquí también entra Piaget, ¿no? Y Piaget estudió la pedagogía de la epistemología, que dice que habla también que decía que él observaba a sus hijos, cómo aprendían, cómo relacionaban las cosas en sí. Hablamos de las etapas, que en estas están la etapa sensorimotriz, que se da de 0 a 2 años. Aquí nos daban un ejemplo que decía que los niños se llevaban todo a la boca, y en sí era porque querían relacionar, o sea,
la razón por la que se llevaban a la boca era porque sí estaban aprendiendo. Y después viene la etapa preoperacional, que aquí también se da de 2 a 7 años. También vemos la etapa operacional concreta, que se da de 7 a 11, y la etapa operacional formal, que se da de 11 hasta la adultez. La psicología tiene diferentes tipos de campos, ¿no? Entre ellas hay muchas clases de psicología de campo, pero vamos a hablar de 3 en específicos, que es la de la salud, y aquí ayuda a las pacientes a los problemas físicos, ¿no? También vamos a hablar sobre la psicología de la educación. Sí, aquí ayuda al alumno cuando tenga un problema de aprendizaje. También evalúa a sus padres si tienen un problema emocional. Y eso. Vamos a hablar sobre la psicología clínica, que aquí trata de los desórdenes mentales y emocionales, como fobias, depresión, anorexia, etcétera, todo eso. Vamos a hablar sobre la neurociencia, y primero quisiera definir qué es la neurociencia. En sí, aquí estudia las actividades mentales, ¿no? Cómo nosotros aprendemos, en dónde se genera la visión, todo eso. Y también la reflexión de actividad mental. La neurociencia está dividida por biológicos y conductuales. Aprendizaje. El cambio duradero de un individuo no afecta por su herencia, fundamental para el desarrollo de las capacidades. Sí, nosotros aprendemos de diferentes maneras, ¿no? Y hay algunas teorías que tratan de explicar el proceso de aprendizaje, y vamos a hablar de esas. Ya hablamos en las teorías también de Piaget, estudia la estructura cognitiva. También vamos a hablar sobre la conductivista, que fue Erikson. Permite intención al maestro dirigido al alumno y aprende. La teoría de aprendizaje significativo, que es de David Ausubel, que también ya hablamos. Y también vamos a hablar sobre las teorías de pensamiento de información cognitiva, que es de Siemens y Toms, que aprendemos y el conocimiento yace de la diversidad de opiniones. Ahora vamos a hablar sobre el sistema nervioso, y vamos a hablar sobre el cerebro o encéfalo, y vamos a hablar también de la médula espinal, y también vamos a hablar de los que están protegidos, que en sí la dura madre, la pía madre y la aracnoides, las cuales protegen a la médula espinal y al encéfalo. También vamos a hablar sobre el líquido transparente que nos ayuda con los movimientos, que el líquido se llama cefalorraquídeo. Y vamos a estudiar sobre los encéfalos. Vamos a definir qué es las cisuras. En sí, las cisuras es la división que existe entre los dos hemisferios del cerebro. Vamos a hablar del lóbulo frontal. En sí es el más grande de los lóbulos del cerebro. Su función principal es de los cognitivos de alto nivel, tales como la planificación de coordinación, ejecución y control de la conducta. Vamos a hablar sobre el lóbulo parietal, que se encuentra de la oreja a 2 dedos por aquí. Su función principal se encarga de procesos de información sensorial. En sí llega a todas partes del cerebro, y vamos a hablar sobre el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte de atrás. Su función principal es la neocorteza, se encuentra la neocorteza, y su información principal es de la visión, ¿no? El lóbulo temporal se encuentra en los laterales. Su función principal recibe información de muchas áreas y lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos
que provienen de los sentidos. Y bueno, este ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao.